Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Es un gusto estar una vez más con ustedes, un domingo más en cada una de sus casas. Si queremos, para iniciar, yo les invito a que se pongan de pie y de ahí donde están, salude a la persona que está junto a usted y vamos a dar inicio a este servicio, a este culto. Así que le invito también que tome su Biblia y abra junto conmigo Salmo 150 y vamos a leerlos todos juntos. Si ya está usted listo, vamos a dar inicio y vamos a dar lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario. Alabad en la magnificencia de su firmamento. Alabad por sus proezas. Alabad conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alabad al son de bocina. Alabad con santerío y con arpa. Alabad con pandero y con danza. Alabarle con cuerdas de flautas. Alabarle con címbalo resonante. Alabarle con címbalos de júbilo. Y número 6 dice así: todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Así que ¿cuántos están respirando el día de hoy? Levante su mano. Si usted respira, usted es la persona indicada para que en estos momentos se una junto con nosotros a alabar al Señor. Aquí nos da una lista de instrumentos que podemos usar para alabar al Señor, ¿sí? Y también dice que tenemos que alabarle con nuestras manos, alabarle con nuestra voz. Dice que todo aquello que respire tenemos que alabarle. Alabe al Jehová. Así que si en esta hora usted está respirando, dele gracias a Dios porque respira. Y con toda su garganta, con toda su voz, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, yo le invito que en esta hora alabe al Señor, que vive por los siglos de los siglos, que vive para siempre, que alabe al Señor que reina, al grande, al único, al poderoso, al eterno, al gran yo soy. Ahí donde está, le invito a que levante su mano junto conmigo, levante su mano en señal de gratitud. Levante su mano en señal de rendimiento. Levante su mano en señal de agradecimiento por lo que Él es, por lo que ha hecho con usted. Levante su mano en señal de que usted tiene un corazón agradecido por cuanto Dios le ha salvado, le ha restaurado, le ha bendecido. Si usted respira hoy es porque Dios le da la vida. Si usted respira hoy es porque su misericordia está sobre su vida. Levante su mano y alabe y glorifique al Señor. Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos. Señor, oramos a ti en el nombre de Jesús. Te pedimos de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. De tu Santo Espíritu dirigiéndonos a adorar al Padre, a adorar al Hijo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca, Señor. Y aquí estamos con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gratitud delante de ti. Oramos, Señor, para que esta alabanza y esta adoración llegue hasta los cielos, que sea como un olor fragante delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso ahí donde está el Señor. Aleluya. Vamos a iniciar con este servicio, así que te pido que te pongas de pie y vamos a adorar a Dios. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a empezar a adorar a Dios.
Dios les bendiga, qué bueno que están una vez más con nosotros. Para nosotros es un placer, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de estos videos que les estamos enviando. Y sé que esta palabra va a ser de bendición como todas las demás, así que les pido que tomen todas sus Biblias, por favor, que abran sus Biblias, pero sobre todo que abran su corazón para poder escuchar la palabra de Dios y poder atesorarla ahí donde Dios quiere que la atesoremos, en lo más profundo de nuestro corazón. Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 45. Vamos a leer nada más 8 versículos, del 1 al 8. Génesis, capítulo 45, del 1 al 8. Así que todos, por favor, tomen su Biblia y ábranla en el texto que les acabo de decir, para que podamos iniciar con la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, pues vamos a iniciar poniendo este tiempo en las manos de Dios y pidiéndole al Señor que sea Él hablándonos a través de su Santo Espíritu, que sea hablando a lo más profundo de nuestro corazón, que sea trayendo revelación a nuestras vidas. Incline su rostro, vamos a orar con nuestras Biblias abiertas. Padre, en esta hora te doy gracias, primero que todo por la vida, gracias por la salud, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permites una vez más reunirnos para alabarte, para bendecirte, pero también, Señor, para escuchar tu bendita palabra, que es palabra de poder, de sabiduría, de conocimiento, que es alimento para nuestra vida espiritual. Padre Santo, que produce en nosotros fe, Señor, te doy gracias. Espíritu Santo, gracias. Háblanos a través de esta palabra que hoy voy a compartir o que vas a compartir para todos nosotros. Me pongo en tus benditas manos. Pongo a la iglesia en tus manos, pongo cada familia, Señor, reunida en casa, Señor, en tus benditas manos. Y te pido que seas tú hablándonos a todos. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 8. Quiero compartir esta palabra y el título que yo le puse a esta palabra se llama así: Entendiendo los procesos y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y de eso quiero compartir. Quiero hablarte acerca de procesos. Quiero hablarte acerca de propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a leer y vamos a estudiar un poquito la vida y la historia de un gran hombre en la Biblia, José. ¿Sí? José el soñador. Dice la palabra del Señor, Génesis 45 del 1 al 8. No podía ya José contener delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, presten atención, hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyéndolo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados de delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ara ni siega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8 y terminamos. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, quiero contarles esta historia. La historia de José es una historia hermosa, es una historia preciosa. Hermanos, la historia y la vida de José es una historia y una vida con muchas, pero muchas enseñanzas para nosotros. Si usted la lee, búsquelo en Génesis, desde Génesis 39, usted va a leer 38, la vida de José, y va a conocer su historia.
Y Dios le va a hablar muchísimo y usted va a recibir muchas enseñanzas para su vida de la historia de José. Algunas de las enseñanzas de la historia de José es que es una historia de amor. Usted va a poder ver ahí la historia de José y usted va a poder ver el amor de un padre para con un hijo. Dice la Biblia que Jacob amaba muchísimo a José porque era el hijo de su amada esposa Raquel, por la cual él trabajó 14 años, porque dice la Biblia que la amaba y se enamoró de ella, y José es el hijo de su esposa amada. Por lo tanto, José es un producto de amor, ¿sí? Es un hijo de amor. Jacob lo amaba y José amaba muchísimo a su papá. Por lo tanto, es una historia de amor, ¿sí? También es una historia de odio, porque dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían y no lo podían tolerar por ningún motivo. Es una historia de un joven que tenía sueños. José era un soñador por excelencia y podemos ver que Dios cumplió sus sueños, pero tuvo que pasar un proceso difícil, pero después de todos sus sueños que él tuvo, como él perseveró siendo fiel a Dios, siendo íntegro, recto, guardándose, Dios cumplió sus sueños. Podemos ver que es una historia de sueños, ¿sí? Es una historia también de mentiras, de engaño, porque sus hermanos le mintieron a su papá cuando lo vendieron por esclavo para Egipto. Es una historia de injusticias. José sufrió injusticias. Es una historia de sufrimiento, de dolor. Es una historia de perdón, porque también podemos ver cómo José perdonó a sus hermanos y a todos aquellos que le hicieron daño. Es una historia de reconciliación, es una historia de restauración, es una historia de misericordia. En verdad, la historia de José, wow, tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. Yo se los recomiendo, léanla en casa. Después de esta predicación o durante estos días, búsquenlo. Está en Génesis. Al final de Génesis, termina Génesis con la muerte de José. Así que estudie la vida de José. Yo sé que le va a bendecir y le va a edificar, ¿sí? La historia de José, hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes, nos enseña los propósitos que Dios tiene para nosotros, pero también nos enseña el proceso para llegar a esos propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, y esto pasó con José y pasa con todos, cuando Dios nos mete en un proceso para cumplir su propósito en nuestras vidas, muchas veces cuando estamos en medio del proceso, hermano, nosotros no entendemos el propósito de Dios. No lo entendemos, no lo podemos ver, pero no importa que no lo entendamos, hermanos. Podemos confiar en Dios, podemos creer en Dios y podemos estar esperando en Dios. Y eso fue lo que pasó con José. Dios lo metió en un proceso porque Dios tenía un propósito grande, grandísimo para su vida. Y lo metió en un proceso. Y José no lo pudo entender. ¿Cuándo fue? Cuando José entendió el propósito de Dios para su vida. Hermanos, lo acabamos de leer en los versículos que acabamos de leer. Ahorita les voy a decir cuáles. Así que Génesis capítulo 45, ténganlo ahí. José lo entendió, hermanos, cuando él estaba vendiendo alimento a las naciones, a las personas que venían, y de repente alza sus ojos y mira a su familia, mira a sus hermanos que vienen en medio de la hambruna con necesidad de comprar alimento porque si no iban a perecer. Y cuando él los mira, hermanos, él se dio cuenta que todo lo que él vivió, el proceso de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de injusticia, de odio, de rechazo, sí, él pudo entenderlo, sí, ese proceso. Tal vez cuando él estaba en eso no lo entendió, pero él pudo entender ahí, Dios fue el que me envió delante de ustedes, primero que ustedes, para poderlos bendecir, para poderlos ayudar. Y ahí fue, hermanos, cuando José lo entendió para sí y lo declaró para sus hermanos. Fíjense, lean el versículo 5 conmigo, y dice así el versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora dice José, ya lo entendí. Dios sabía que un día ustedes vendrían a Egipto porque tendrían hambre y no habría comida en toda la tierra, y Dios me envió delante de ustedes para que yo les pudiera dar alimento, para que yo les pudiera bendecir, para que les pudiera ayudar. Ahora José entiende, hermanos, que no fueron sus familiares los que lo enviaron allá, que fue Dios el que lo envió y lo metió en ese proceso del cual vamos a compartir un poquito más adelante.
Versículo 7. José se los vuelve a decir 3 veces. Sí, porque él lo había entendido, en ese momento él lo entendió. Y Dios me envió delante de vosotros. José ya no le dijo ustedes. José le dijo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Versículo 8. Así pues, les confirma José, no me enviaste acá vosotros, ¿quién lo envió? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Wow, por eso te digo que cuando estamos en el proceso no lo entendemos. Pero cuando se termina todo eso y se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos, si perseveramos, lo vamos a poder entender y vamos a decir, wow, fue un propósito de Dios, fue el proceso de Dios, fue el plan de Dios para mi vida y hoy puedo entender ¿sí? aquello que me ocasionó dolor, que era para algo bueno en mi vida. Qué importante es poder entender eso, hermano, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Qué importante es poder entender que todo lo que Dios permite en nuestra vida y nosotros vivimos, que es su voluntad, ¿sí? en nuestras vidas es para bien. Todo es para bien. José pudo entender que esos años de esclavitud, que esos años de injusticia en la cárcel, que esas lágrimas, que ese dolor, que ese temor que él pudo experimentar de nunca más salir de Egipto, de nunca más volver a ver a su familia, de nunca más volver a ser libre de esa prisión, todo eso, hermanos, Dios lo usó para cumplir su propósito en José. Para José un día poder ayudar a sus hermanos y salvarle la vida a sus hermanos, a su papá, a toda su familia, y no nada más a ellos, a Faraón, a todo Egipto y a todas las naciones alrededor de Egipto. Sufrimiento, injusticias que le hicieron, que él padeció, fueron parte de ese proceso en su vida. ¿Sí? Esa formación que Dios le estaba dando para un día convertirlo en el gobernador de Egipto. Hermanos, ponga atención a esto. Si José no hubiera sido vendido a Egipto, nunca hubiera llegado a Egipto y nunca hubiera sido gobernador de Egipto. ¿Sí? Entonces Dios lo permitió para que él pudiera ser gobernador en Egipto, pero su estancia en Egipto no fue agradable. Fue vendido como siervo al oficial del faraón. O sea, Dios lo estaba acercando al faraón, al gobierno de Egipto, ¿sí? Y ahí sufrió injusticia y de ahí lo meten a la cárcel del faraón, o sea, más cerca del faraón. Tal vez José en esos momentos no lo podía entender, pero después él lo pudo entender y de esa manera Dios lo colocó como gobernador de Egipto. Y muchas veces, hermano, Dios permite en nuestras vidas esos procesos. Lo puedo aplicar así. No hay tierra prometida, hablando del pueblo de Israel, si primero no pasamos el desierto. Si primero no somos procesados en el desierto. El desierto, hermanos, es la escuela de Dios para nuestras vidas. Es el lugar donde Dios procesa nuestras vidas para convertirnos en el hombre, en la mujer, en el siervo, en la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Una persona que sea de bendición para los demás. Una persona que Dios pueda usar grandemente. El desierto, hermanos, es la escuela de Dios para nuestras vidas. ¿Qué representa desierto? Aflicción, sufrimiento, hambre, necesidad, temor, calor, incomodidad, frío. En el desierto no había nada, no podían sembrar, no había tiendas, no había nada para hacer. Tenían que ellos aprender a confiar en Dios. ¿Y qué creen? Hablando ahorita un poquito acerca del pueblo de Israel, así como José, el propósito de Dios fue meterlo en ese proceso, hacer que fuera esclavo, que fuera vendido, que le hicieran injusticia y cayera en la cárcel, y Dios lo permitió y Dios lo fue guiando, y José lo pudo entender después, y tal vez después pudo estar contento. El pueblo de Israel, hermano, fue introducido por Dios a propósito en el desierto, y dice la Biblia, y quiero invitarle que busque conmigo en Deuteronomio capítulo 8, es el quinto libro de la Biblia, por favor.
unos libros adelante, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice la Biblia que Dios al pueblo de Israel lo introdujo y Dios mismo se lo declara a través de Moisés y los afligió y los hizo tener hambre. ¿Para qué? Para trabajar en sus vidas, para enseñarles cosas grandes a ellos, para formarlos. Y ahorita lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 2 al 3. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjate para qué Dios los metió en el desierto: para afligirte. ¿Para qué más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, Dios se los dice a través de Moisés claramente: y te afligió. ¿Quién los afligió? Dios. Y te hizo tener ¿qué? Hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Sí? Fíjate, Dios lo dice: te metí en un desierto, te afligí, te hice tener hambre, te probé. ¿Saben por qué? Porque Dios nos mete en procesos. Procesos que a veces no son agradables, procesos que tienen que ver con sufrimiento, con dolor, con aflicción, con injusticias, con situaciones difíciles que pasan en nuestras vidas que a veces no lo entendemos, pero al final lo podemos entender, podemos alabar a Dios, podemos gozarnos con Dios. Ahora ahí busquen el versículo 14 y 16. Moisés les vuelve a repetir al pueblo de Israel lo que Dios había hecho con ellos. ¿Lo tienen? Dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso. Fíjense dónde los metió Dios: lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte. Y fíjense lo que termina diciendo: para la postre hacerte ¿qué? Bien. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel? Hacerles un bien, ¿sí? Darles una tierra de bendición. Pero antes tenían que entrar en el proceso, tenían que entrar en el desierto. Ahí en el proceso, ahí en el desierto, hermanos, es donde recibimos las más grandes enseñanzas de Dios para nuestras vidas. Ahí las aprendemos. ¿Qué aprendemos? Uno, a depender completamente de Dios. En el desierto no hay nada, no hay nadie. En el desierto aprendemos a depender de Dios. Nuestra vida depende de Dios. Ya no dependemos de nosotros, de nuestra habilidad, de nuestro conocimiento, de nuestro trabajo, de nuestro dinero. Ahí no hay nada. Entonces, qué gran enseñanza, aprender a depender de Dios. ¿Cuál es otra? Conocer a Dios como nunca lo has conocido, conocer su amor, su poder, su misericordia, ver milagros que nunca habías visto de Dios y conocerlo como nunca lo habías conocido. Qué importante son los procesos de Dios en nuestras vidas. Y algo que también podemos aprender, hermano, es que en medio de los procesos, de las aflicciones, de los desiertos, Dios siempre, óyelo bien, siempre está con nosotros y va a estar con nosotros. Hay mucha gente que cuando tiene problemas se enoja con Dios. Dice: ¿dónde está Dios? Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí. Y se alejan de Dios, creyendo que Dios los ha abandonado. Déjame decirte que no. Que la Biblia dice que en medio de los procesos, de los desiertos, los problemas, las aflicciones, las dificultades en tu vida, Dios nunca te va a dejar y Dios va a estar contigo. En la historia de José, aunque sufrió muchísimo, dice la Biblia, Dios estaba con él. Busca conmigo Génesis capítulo 39 del 1 al 2. Génesis 39 del 1 al 2, por favor. Génesis 39 del 1 al 2. Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. ¿Lo tienen? Dice así: fíjense cómo Dios estaba con José cuando él era esclavo. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón,
capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fíjate lo que dice el versículo 2. Léelo con tu vista. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Yo creo que como esclavo, él sufrió muchísimo. Desde que lo separaron de su papá, desde que lo vendieron, tal vez iba llorando, angustiado, afligido. José era un jovencito de 17 años aproximadamente. Y lo vendieron como esclavo. Y ser esclavo no era fácil, pero dice la Biblia que en medio de esa aflicción que él vivió como esclavo, lo dice claramente, Dios estaba con José. Tal vez José no lo podía sentir, porque a veces en las tribulaciones, en los problemas, en las aflicciones, en el dolor, no podemos sentir a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y Él está y Él estará. No importa si lo sentimos, Él está porque Él lo prometió. Lo podemos creer y podemos confiar que en medio de los procesos que Dios nos meta, Él va a estar con nosotros y nunca nos va a dejar. De esclavo sufrió una injusticia y lo ponen en la cárcel. Pero la Biblia dice que también en la cárcel, ¿sí?, Dios estaba con José. Busca el versículo 20 y 21 de Génesis 39. Ahí el mismo que leíamos, Génesis 39, pero ahora el versículo 20 y 21. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Fíjate lo que dice el versículo 21. Pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la guardia. Wow. Podemos tener esa confianza y esa seguridad, hermanos. No importa lo que estés pasando o lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Nunca lo dudes. Dios está contigo. Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Dios está contigo en medio de los procesos. Y créeme que no eres el único que pasa problemas ni dificultades. Todos lo pasamos. Los grandes hombres de Dios en la Biblia lo pasaron. Te pongo ejemplo. Moisés, para ser el gran líder y libertador de Israel de Egipto, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, donde Dios trabajó 40 años. Hermanos, es toda una vida. Es increíble cómo Dios lo procesó para ser el hombre que llegó a ser. Y termina Deuteronomio diciendo que jamás se levantó, nunca más se levantó un hombre como Moisés, nunca más. ¿Sí? Poderoso en palabras, en hechos, y hablaba con Dios cara a cara como habla un amigo. Nunca más se levantó un hombre así como él. ¿Saben por qué? Porque él entró en el proceso de Dios 40 años. Hermano, hermana, ¿qué tanto quieres que Dios te use? Tal vez digas grandemente, mucho. ¿Qué tanto estás dispuesto a pasar por el proceso de Dios para que Él te forme y haga ese gran hombre y gran mujer que Dios quiere hacer en tu vida, ese gran líder? Otra persona que pasó por el proceso fue Abraham. Antes de Dios darle su hijo, lo hizo esperar 25 años. Entró en el proceso. David, antes de ser rey, estuvo 13 años huyendo del rey que había en ese entonces, que era Saúl, que lo quería matar con todo su ejército. Y anduvo en el desierto, en las cuevas, y ahí escribió muchos salmos, muchos cánticos, muchos himnos, pero también oraciones de clamor a Dios en medio de su angustia y de su necesidad. Ahí escribió el salmo donde dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Sí? Y los grandes siervos de Dios han pasado por procesos antes de llegar a su propósito que Dios tiene en su vida. Los procesos son difíciles y muchas veces no nos gustan. ¿Saben por qué? Porque incluyen dolor, sufrimiento, aflicción, necesidad, escasez y muchas cosas más. ¿Y saben también por qué no nos gustan los procesos? Porque Dios no nos da explicación de nada. Simplemente Dios nos mete en el proceso y nos deja ahí y está con nosotros, pero ahí nos suelta en el proceso y Dios empieza a trabajar y no nos da ninguna explicación de nada. Dios no le explicó a José: José vas a ir de esclavo, después a la cárcel para que llegues a ser gobernador y estés delante de Faraón y le interpretes. No le explicó nada. Dios no explica nada. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me ha tocado ver doctores, enfermeras, que cuando te están
revisando o van a hacer algo, una inyección o una saturación o algo, ellos te explican, todo lo que están haciendo te explican, a ver, destápese acá, le voy a poner una inyección, y cuando te van a inyectar te están explicando como un piquetito de hormiga, no se preocupe, no duele, y si es una inyección dolorosa, ok, poco a poco, respire profundo, no pasa nada, y te están guiando en medio del proceso. Dios no es así. Dios nos mete en el proceso y no nos da ninguna explicación. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, nada más. ¿Qué tenemos que hacer? No perder la fe, esperar en Dios. ¿Qué tenemos que hacer en medio de los procesos? Tener una buena actitud y creer que Dios tiene el control de todo eso y que todo lo que está pasando es para nuestro bien y que Dios está con nosotros y que no estamos solos. Lo que José pasó fue algo, hermanos, muy fuerte. A veces lo leemos por encima, pero si nosotros lo pudiéramos estudiar, nos vamos a dar cuenta el sufrimiento que José tuvo durante su proceso para llegar a ser gobernador. A él lo lastimaron mucho, bastante, más de lo que tú te puedes imaginar. ¿Sí? Le hicieron injusticias que le dolieron mucho. Y la Biblia habla acerca de eso. Cuando tú estudias un poquito su vida te vas a dar cuenta. Y ahorita vamos a estudiar un poquito acerca de la vida de José. Así que te voy a pedir que vuelvas a Génesis 45, por favor. Versículo del 1 en adelante. Vamos a estudiar un poquito el sufrimiento de José para que veas su proceso que él pasó antes de llegar a ser gobernador y de ser usado tan grandemente como Dios lo usó. A través de sus hechos, de sus palabras, José expresó, ¿sí?, todo el dolor que él tuvo, ¿sí? En su corazón había un dolor tan grande, y lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Lo vamos a ver en el versículo del 1 al 2. Había un dolor tan grande que cuando él se manifestó a sus hermanos, se echó a gritar de dolor. Y dice la Biblia que eso fue lo que él hizo. Del 1 al 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Fíjate lo que pasó. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar, ¿cómo? A gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Hermanos, te voy a decir una cosa, como hombre te lo digo. Para que un hombre llore a gritos, es muy difícil. No es fácil que tú veas a un hombre llorar a gritos. Para que un hombre llore a gritos, la pena y el dolor necesitan ser muy, pero muy grandes en su corazón. Yo he visto hombres, mueren sus papás, tranquilo, las mujeres sí gritan, lloran, abrazan la caja, el cuerpo, pero los hombres, unas cuantas lágrimas y ya. Así son los hombres, fríos, insensibles a veces. Pero para que un hombre llore a gritos, y dice que lo escuchó todo Egipto y la casa del faraón, ¿cómo gritaría José cuando ya no pudo contener el dolor de su corazón de estar enfrente de aquellos que lo lastimaron y manifestarse a ellos y decirles: yo soy José? Dice que no aguantó y se puso a llorar a gritos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso expresó el gran dolor que había en su corazón. ¿Qué era lo que a él le causaba también dolor, pena, tristeza, angustia, aflicción? Como él amaba tanto a su papá, muchísimo a su papá, ¿sabes qué le angustió todos esos años en Egipto? Jamás volver a ver a su papá. Cuando él ve a sus hermanos, ¿sabes qué les preguntó? Vamos a leerlo en el versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? O sea, en pocas palabras, algo que él angustió su corazón todo ese tiempo es jamás volver a ver a su padre. La primera pregunta fue: ¿vive mi papá? ¿Está vivo mi papá? Porque si hubo algo que le dolió fue la separación con su papá. Eso le marcó la vida. Es por eso que José, su primera pregunta fue: ¿está vivo mi papá? O sea, ¿habrá posibilidad de que lo vuelva a ver o no está vivo? Díganme. Tantos años habían pasado que él no sabía si su papá estaba vivo, ¿sí? O que tal vez él pensó que nunca más lo volvería a ver. ¿Qué le ocasionó dolor? Lo que sus hermanos hicieron, lo vendieron. En el momento él no lo entendió, ahora lo entendía, pero en el momento no lo entendió y eso lo hirió.
el rechazo de haberlo vendido, de haberlo odiado, ¿sí? Teniendo sus 17 años. Y fíjate lo que dice en el versículo 4. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano. ¿Y qué les dijo? El que vendiste para Egipto. ¿Saben por qué él sacó todo eso? Jesús dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Él sacó todo su dolor, todo aquello que le había lastimado en su vida. Qué importante, hermanos, es entender todo esto, ¿sí? Qué importante es ver y conocer también todo lo que José vivió, sintió, para poder conocer su historia. Incluso busca Génesis 41, versículos 50 y 52. Como la Biblia, cuando la estudias, te enseña lo que él vivió, porque él lo expresó con sus acciones, con sus palabras, con lo que él hacía. José tuvo 2 hijos en Egipto. ¿Alguien sabe cómo le puso José a sus hijos? ¿Y qué significa cada nombre que José le puso a sus hijos? Tiene que ver con su vida. Sí, el nombre que José le puso a sus hijos tiene que ver con lo que él vivió y con lo que él está viviendo, con lo que él pasó. Génesis 41, versículo 50, dice así: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo lo llamó? Manasés. ¿Qué significa Manasés? Porque dijo: Dios me hizo olvidar. ¿Qué le hizo olvidar Dios? Mi trabajo, todo lo que trabajó en Egipto de a gratis, esas injusticias, esos abusos laborales que él sufrió. ¿Y qué más le hizo olvidar Dios? Y toda la casa de mi padre, mi familia que tanto me lastimó, me hirió, Dios me hizo olvidar. Fíjate, a través de su nombre, de ese niño, José estaba declarando lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué significa olvidar? Olvidar es perdonar. Dios nos perdona y olvida todos nuestros pecados. En pocas palabras, José estaba diciendo: Dios me hizo olvidar. Dios me enseñó a perdonar todas las injusticias que yo viví, ¿sí? Aquí en mi trabajo, ese sufrimiento, ese dolor, ese cansancio de ser un esclavo y de trabajar como esclavo sin paga, sin nada. Dios me hizo olvidar el sufrimiento que me ocasionaron mis hermanos, mi familia, la casa de mi padre, ¿sí? Y le pone ese nombre, ¿sí? Manasés. ¿Saben por qué? Porque ese nombre, olvidar, como lo dije, también es perdonar. José pudo perdonar a aquellos que le hicieron daño, aquellos que lo lastimaron, aquellos que marcaron su vida. Él tuvo que aprender a dejar atrás. Fíjate lo que dijo Pablo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabes qué hizo Pablo? Tuvo que aprender a dejar su pasado atrás, tuvo que aprender a olvidar. ¿Sabes qué hizo José para poder ser bendecido por Dios? Perdonar y olvidar. Esta es una gran enseñanza de la vida de José. Hermano, hermana, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te use? Olvida tu pasado, tus errores, tus fracasos. Olvida aquellos que te hicieron daño. Perdona, suelta. ¿Por qué? Porque el segundo hijo de José, ¿saben cómo le llamó al segundo hijo de José? Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo hijo, del segundo Efraín. ¿Qué significa Efraín? Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. Dios me hizo fructificar en la tierra de ¿qué? De mi aflicción. Una pregunta: ¿cómo miraba José a Egipto? ¿Sabes cómo lo miraba? Como la tierra de su dolor, de su llanto, de su sufrimiento, de su aflicción. José sí miraba a Egipto, la tierra de mi aflicción. Aquí vine a sufrir, ¿sí? Aquí lloré, aquí tuve miedo de jamás ser libre, de morir y nunca más volver a ver a mi padre ni a ningún ser querido. Pero ¿saben qué? Dios lo bendijo ahí, en donde José sufrió, Dios lo bendijo. Y qué bonitos nombres. Manasés, Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar, porque yo olvidé, porque yo perdoné, porque yo solté un pasado doloroso. Hoy Dios me puede bendecir. Te lo puedo decir, hermano, no hay bendición si no perdonas.
No hay bendición si no sueltas, si no olvidas, si no dejas atrás tu pasado. Dios no te puede bendecir como Él te quiere bendecir. Dios no te puede usar como Él te quisiera usar grandemente. ¿Sí? Qué importante es poder entender esto. Y ya para estar terminando, hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero tenlo por seguro, hay un proceso. O a lo mejor ya estás en el proceso. Te pasan cosas y dices, pero ¿por qué a mí? Entro a uno, salgo a otra. Es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te está formando. No temas, Dios no te ha dejado. Dios está contigo, no se ha olvidado de ti. Es más fácil que tú te olvides de Dios, que Dios se olvide de ti, o que yo me olvide de Dios, a que Dios se olvide de mí. En medio de los procesos Dios nos observa, Dios nos mira, Dios está ahí con nosotros. Y muchas veces Dios va a permitir a nuestras vidas sufrimientos, aflicciones, desiertos, pruebas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. A lo mejor ahí no lo podemos entender, pero un día, cuando alcancemos el propósito de Dios para nuestras vidas, vamos a ver como José y vamos a decir, no fueron ustedes los que me enviaron, fue Dios. Fue Dios el que me hizo ser esclavo de Potifar. Fue Dios el que me llevó hasta la cárcel del rey, donde estaban los que trabajaban para el rey. Fue Dios el que me hizo conocer al panadero del rey, para que él un día me recomendara con el rey y fuera delante del rey. Y Dios me reveló el sueño para que el rey me pusiera de gobernador, y que cuando vinieran mis hermanos, que Dios ya sabía que ellos iban a venir porque me envió delante de ellos, porque ellos venían atrás de mí, yo pudiera bendecirlos, pudiera ayudarlos, pudiera darles de comer. Pero antes de eso tuve que aprender a perdonar, tuve que aprender a olvidar para que Dios me pudiera bendecir. Dios nos quiere bendecir. Si estás en el proceso, soporta el proceso. Ten una buena actitud, no te quejes. Mira, la historia de José, léela, es impresionante. Nunca se quejó. En medio de todo su dolor y sufrimiento, él pudo tener motivo para quejarse, renunciar, renegar. No lo hizo. Al contrario, pensaba en Dios. Cuando la esposa de Potifar le propuso que se acostara con él, él le dijo, no está bien delante de Dios. Le habló de Dios, pensaba en Dios, aún siendo esclavo. Ante Faraón, Faraón le dijo, interprétame el sueño. Y José le dijo a Faraón, no es de mí interpretar sueños, es de Dios. Como prisionero, Dios estaba en su corazón, hermano. No había queja, no había resentimiento en contra de Dios. Él tuvo una buena actitud. Al mal tiempo, como dice el dicho, hay que darle buena cara. Podemos confiar en Dios en medio de los procesos, de los desiertos, de las aflicciones, porque Dios está con nosotros. Vamos a aprender a depender de Dios. Vamos a conocer a Dios como nunca antes, te lo puedo asegurar, lo has conocido, porque las mejores enseñanzas, lo repito, están en los desiertos. Ahí Dios te va a enseñar cosas tan grandes y maravillosas. Quiero terminar con esta ilustración. Un matrimonio estaban en Inglaterra, en una tienda de vajillas, de tazas, vasos, pero muy fina y muy caras. Las tazas, los vasos, los platos, las vajillas, muy caro. Y era una familia, un matrimonio rico. Entraron jóvenes y empiezan a ver una taza que les llamó la atención desde la vitrina y entraron por esa taza, la tomaron, la agarraron, dijeron, wow, nunca hemos visto una taza tan hermosa, tan fina, tan bien hechecita, tan preciosa. Y de repente la taza les habló y se sorprendieron porque la taza le dijo, hey, ustedes creen que yo siempre fui así, de bella, de hermosa, de preciosa, pero déjenme decirles que no. Déjenme decirles que yo era una bola de barro, de arcilla. Pero de repente mi Creador un día me tomó, me amasó y me empezó a aplastar y a sumir los dedos, y eso me dolió. Yo le grité y le decía, ¿qué haces? Déjame en paz, me lastimas. Pero él me sonreía y me decía, no te preocupes, un poquito más y va a terminar. Y me echó agua y me amasó y me lastimó y me golpeaba y sentía que no acababa el sufrimiento. Cuando de repente me pone en la rueca y me empieza a moldear, a dar forma, y me empecé a marear y le decía, ¿qué haces? Deja de darme vueltas, no voy a aguantar. Y él me dijo, un poquito más, aguanta.
Y de repente, cuando me dio forma, me agarró y me dijo, quedaste hermosa, pero falta un poquito más, y me metió en un horno muy caliente, y desde el vidrio yo lo miraba y él me miraba y le gritaba, sácame, no aguanto este calor, no aguanto más este calor, es insoportable, sácame. Y él me decía, un poquito más, aguanta un poquito más. Y yo le gritaba, por favor, sácame, no aguanto. Después de unas horas me sacó, estaba caliente, y me puso en la mesa y empecé a sentir alivio cuando de repente me empezó a pintar. Y el calor y la pintura empezó a sacar un olor insoportable, y le decía, ¿qué haces? Y él me decía, un poquito más, aguanta un poquito más. Y yo le decía, es insoportable, déjame en paz, me duele, me lastima, me da asco este olor, déjame en paz. Y él decía, un poquito más. Cuando me terminó de pintar, me volvió a meter al horno y le subió lo doble de intensidad de calor. Era algo insoportable. Yo le gritaba por el vidrio del horno, sácame, ya no aguanto más, voy a reventar. Y él me sonreía y me decía, un poquito más, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. Después de unas horas me sacó, ¿sí? Me enfrió, me limpió y me dijo, quedaste hermosa. Puso un espejo delante de mí y no podía creer lo que yo miraba que él había hecho en mi vida. Y él me dijo, si yo no te hubiera formado, tú hubieras sido una bola de barro nada más. Una bola de barro que cualquiera hubiera pisado, que estaría ahí en la tierra. Si yo no te hubiera formado y ni metido al horno, aunque tú tuvieras forma de taza, te hubieras quebrado. Si no te hubiera pintado, no estarías hermosa. Y si no te hubiera metido de nuevo al calor, tu pintura no se hubiera hecho permanente, ni te hubieras hecho resistente. Sin embargo, después de este proceso de dolor, mírate, eres una taza hermosa, eres un producto terminado, eres un producto que vas a ser de bendición para las personas que te compren. Hermanos, así es Dios con nosotros. Dios está trabajando en nuestras vidas porque Dios está haciendo algo grande y hermoso en nuestras vidas. Ten fe, ten paciencia, créele a Dios, confía plenamente en Dios, no te quejes, no reniegues, espera pacientemente en Dios y Dios te va a enseñar grandes cosas. Y después de este proceso, de este desierto, de esta tribulación, tenlo por seguro, va a haber gozo, va a haber alegría como lo hubo en la vida de José, gobernador de Egipto, grandemente bendecido. José terminó siendo un instrumento de bendición aún para aquellos que lo lastimaron. Los egipcios, su familia, para todas las naciones alrededor, él fue de gran bendición. Dios lo convirtió en un instrumento de bendición, pero antes de eso tuvo que pasar su proceso. Así que, hermanos, no se preocupen. Desde el día en que aceptamos a Cristo, estamos en el proceso de Dios y Dios está trabajando en nuestras vidas. Somos barro en manos del alfarero. No se preocupe, si siente que no aguanta, no se preocupe, sí va a aguantar, porque Dios tiene cuidado de usted y Dios está pendiente de usted. Les invito a que se pongan en pie conmigo, por favor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición, de aliento, de ánimo, de fe y de esperanza. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te doy gracias porque yo sé que fielmente están escuchando tu palabra a través de este medio. Yo te pido, Señor, ayúdanos, que esta palabra, Padre, traiga revelación a nuestras vidas, nos dé nuevas fuerzas como las del búfalo para seguir adelante sin desistir, Padre, sin desertar, sino perseverando en todo tiempo, que nunca perdamos la fe, que en medio del proceso, las aflicciones que permites a nuestras vidas, donde tú, Señor, trabajas en nosotros para ser el hombre, la mujer que tú quieres hacer, nosotros podamos soportar todo eso. Danos paciencia, Señor, danos fe y permítenos, Señor, en medio del proceso conocerte como nunca antes te hemos conocido. Padre, gracias. Y oro, Señor, si uno de mis hermanos en este momento está pasando situaciones difíciles, de cualquier tipo, enfermedad, yo te pido, sé con él y dale mucha fe, mucha paciencia, Señor, y que él pueda conocer tu poder, pueda haber milagros de sanidad. Si mis hermanos están pasando problemas económicos, Señor, yo te pido que no se desesperen,
Que a través de esa situación, Señor, ellos puedan aprender a conocerte como nunca antes. Si hay problemas familiares, matrimoniales, laborales, de inseguridad o de seguridad, Señor, yo te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos y que ellos puedan entender que tú estás con ellos y que tú nunca los has dejado y nunca los vas a dejar. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero dejarlos, hermanos, con esta canción de alabanza, que es una reflexión, ¿sí? Muy hermosa, a mí me gustó, así que escúchenla en casa. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video y muy pronto, ¿sí? Muy pronto ya nos vamos a ver en la iglesia. Dios les bendiga grandemente, bendiciones. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. So